Por ahí para ir avanzando y ponerlos en conocimiento a todas y a todos, de que hoy nosotros estamos nosotros me refiero a la cátedra, a los docentes, a todos los que pertenecemos a DULP, acá en La Plata, que integra la CONADU, que es el gremio de los docentes, digamos, a nivel nacional. Hoy está, digamos, toda la CONADU en una jornada de protesta, de visibilización, así se dice, visibilización, bueno, de los reclamos que llevamos adelante los docentes, los y las docentes, digamos, reivindicando algunas de problemáticas que tenemos, como, digamos, la actualización salarial, que viene retrasada desde hace un año, y sabemos que en el medio de este contexto, digamos, de pandemia, se ha complicado todo, pero bueno, ha sido el gremio docente ha sido uno de los que ha mantenido, a pesar de hacerlo, digamos, en forma virtual, ha mantenido, digamos, la relación con la actividad laboral sin interrumpirla. Entonces, yo les voy a leer algunos de los reclamos por los cuales hoy se hace esta jornada de protesta. En realidad se llama la Jornada Nacional de Protesta por el Reconocimiento del Trabajo Docente. Es por la recomposición salarial y recuperación del poder adquisitivo, por los protocolos de CIMAT, por las dispensas, licencias por cuidado, la provisión de equipamiento tecnológico, y más que en esta situación nosotros lo hemos Padecido. padecido bastante. ¿Sí? Por ahí, bueno, en el caso nuestro, hemos tenido la suerte de que toda la cátedra ha estado conectada, ha tenido las herramientas como para poder estar conectados con todas y todos ustedes, pero ha habido casos en los que hay docentes que quedaron al margen o marginados, precisamente por no contar con las condiciones tecnológicas que le permitieran dar la clase, ¿no? Llevar la clase adelante. Y lo que me quedaba después, bueno, era la provisión de equipamiento tecnológico y el derecho a la desconexión. Eh, que esto es, digamos, tiene que ver más que nada con la relación laboral en cuanto al respeto de los horarios. Uno cuando estaba presencial, digamos, se cumplían determinados horarios que hacían, digamos, de que uno pudiera organizarse y llevar adelante dentro de las condiciones normales el trabajo, ¿no? Esto ha desvirtuado un poco, entonces, tanto en el tema de clases como en el tema de clases para las cátedras y como para los estudiantes. O sea, esa exigencia a veces, en- creo que nosotros no la tuvimos, primero preguntábamos para hacer cosas especiales, para tener momentos diferentes a los horarios establecidos por la cursada, para conectarnos y todo eso, pero a veces eso se desvirtúa y termina, digamos, en una cosa más anárquica y sin control, digamos, de esta relación. Bueno, la idea era esto, era ponerlos en conocimiento de que no estábamos en paros, pero sí llevando adelante una jornada nacional que, para el reconocimiento, digamos, del trabajo docente ¿Qué y tiene? de protesta, perdón, que no lo dije, y para el reconocimiento del trabajo docente. Te agrego dos cositas nada más, Cali, que obviamente en este contexto se triplicó
y en algunas veces más todavía el trabajo nuestro, por las circunstancias, como también se le debe complicar al ex estudiante en este contexto, pero además esta protesta se da en el marco de que quedamos afuera de una propuesta para paritarias para docentes Porque, universitarios. claro, Entonces por eso es que estamos reclamando, para que nos visibilicen, estamos acá, digamos. porque se suspendieron las paritarias de docentes universitarias. Exactamente, exactamente. Universitarias. Eh, bueno, no sé si ¿qué te Creo parece, que ahí Cali? alguien habló, dijo algo o no. Me parece Perdona, que Betty. No. No, creo no. que se le había activado el sonido a alguien. Eh, yo decía, si quieren, ya que empecemos recordando un poquito algunas cuestiones antes de meternos en la apuesta común de hoy. Yo no sé si hay, por ahí vos, Maxi, sabés si hay más conectadas, pero ya por ahí podemos ir Hay arrancando, ¿o no? 53. Sí, nosotros Ah, somos genial. 50 Sí, casi. yo creo que podemos empezar, Betty. Listo, genial. Total, de a Bueno, poquito. algo que es importante que tengamos en cuenta, bueno, que estuvimos hablando desde la cátedra, son algunas fechas o momentos para tener en cuenta en función de organizarnos con lo que viene, digamos. Ya saben que en el cronograma venimos especificando y demás, está como todo bastante organizadito, pero también hay algunas cuestiones a tener en cuenta que tal vez no estén en el cronograma y que las vamos a mencionar a partir de hoy, que por ejemplo, con respecto a, hoy se va a hacer una apuesta en común del TP1, pero no podemos hacer una apuesta común con todos los grupos, porque hoy no llegamos con los números, digamos, son mucha cantidad, entonces la idea es poder hacerles una devolución por escrito, que para entregarle a todos los grupos al mismo tiempo, más allá del seguimiento de si lo hace Maxi, Cali, Jorge o en mi caso, para que todos lo tengan en el mismo momento, vamos a estar entregándole estas devoluciones entre el miércoles y a más tardar el jueves, ¿sí? Así que todos van a tener sus devoluciones por escrito con respecto a la entrega que hicieron del TP1. Eso como para tranquilizar, porque hoy vamos a hablar de algunas nada más, porque no llegamos con todo. Eso por otro lado. Y algo Betty, que es perdón importante. para sumar a eso. Vamos a subir también todos los cortes, compañeros y compañeras, para que puedan verlo. Ah, genial. Eso está buenísimo, porque también está buenísimo conocer el trabajo de los compañeros. A veces, por estas circunstancias que comentaba Cali al principio de la virtualidad, a veces nos implica tener que estar como más cerrados, ¿no? Más, digamos, ver nuestro proceso, lo que hacemos Sí. con nuestro grupo, pero nos impide a veces ver un poquito más allá. Entonces está buenísimo esto que decía Maxi, bueno, de poder compartir los trabajos de todos. Con respecto a eso, para quienes por ahí no lograron en esta primera entrega que el trabajo esté aprobado, ustedes saben que bueno, es parte de la evaluación grupal, digamos, la entrega, aprobación de este trabajo, que también implica, tiene que ver con la cursada, para quienes por ahí no lo lograron, por diferentes motivos, porque bueno, también también somos conscientes de que hay muchas personas que es la primera vez que, por ejemplo, editan, o es la primera vez que acceden, ya sean con aplicaciones, con software, o es la primera vez que empiezan a pensar esta cuestión del montaje. Y otros que por ahí no se han dado cuenta, o por ahí no quedó del todo bien, o no se entendió, porque también pasa esas cuestiones, ¿no? Que hoy vamos a estar profundizando y hablando un poco más. Pero para aquellas personas que en esta primera entrega no logran quedar aprobadas, bueno, los grupos van a tener la oportunidad de recuperar. Y el recuperatorio es o sea, la reentrega, vamos a llamarlo así más que recuperatorio, la reentrega va a ser el 5 de octubre. Y para quienes no lleguen para el 5 de octubre, la fecha límite es el 12 de octubre, ¿sí? Que también es el lunes, es justamente feriado. Igual Betty, esto, si quieren, lo podemos, sí, decir. como para agregar una cosa, que digo, para aclararle, porque puede que haya alguien acá que esté presente y que le haya pasado esto, es porque la entrega esa es para quienes no hayan podido, digamos, aprobar en la primera instancia, y Sí, para es verdad. aquellos que no entregaron en la primera, porque hubo quienes por ahí no entregaron, no llegaron a entregar, y pasaron directamente a
a esta instancia de recuperación que le llamamos nosotros, que es en las fechas estas. No, quería aclarar eso nada más para que No, te quede. notó porque me había olvidado. No, claro, es la misma fecha, digamos, la de los que no habían entregado y que a esos que no habían entregado, obviamente utilizan esta fecha y no les queda otra instancia de recuperación, sino que tiene que estar bien, bien hecho, digamos, y aprobado en esta última instancia. Y en realidad, bueno, nada, las devoluciones también escritas que vamos a traer esta semana, entre el miércoles y el jueves, tienen que ver para dar también ayuda, poder guiar, profundizar un poco, ver qué es lo que por ahí no se logró construir o qué sí se logró construir, y bueno, además tener ida y vuelta, pero para quienes sí tengan que recuperar, digo, porque la mayoría, la verdad que han entrado unos trabajos que están, digamos, muy bien pensados, o por ejemplo, hay cierta profundización en la construcción, se han tomado, pero bueno, hay algunos trabajos que cuesta todavía, que le faltan por ahí, no es que lo tengan que hacer todo de nuevo, pero por ahí mejorar alguna cosita o algo que a completar o algo que faltó, ¿no? Que también tiene que ver con esas cuestiones. Les hago una pregunta. Hola, ¿cómo andan? Hola Luna, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien. Y eso, por ahí ya lo dijeron, pero me parece que me lo perdí porque justo vine a buscar algo. ¿Cuándo se entrega? O sea, ¿cuándo nos dicen si tenemos que hacerlo de vuelta o lo que Entre sea? el miércoles y el jueves de esta semana, Luna. Listo, joya, gracias. Y por ahí no se desesperen que en esos días les va a llegar por mail, le hacemos la devolución esta escrita que comentaba Betty, y van a tener para entregarlo toda la semana siguiente. Exacto. Dejamos lo del 5 de octubre porque era la fecha original, porque nosotros sabemos que por ahí, si le está llegando el jueves el mail, o lo ven el viernes a la mañana o a la tarde, después tienen que estar corriendo por ahí 2 días, si dejábamos el 5 para poder hacer el trabajo. Entonces se extendió hasta el 12, como bien dijo Betty, pero mantuvimos el 5 porque, como les comentaba yo recién, por ahí hay grupos que van a entregar por primera vez. Entonces, ya desde el 5 pueden entregar hasta el 12 el recuperatorio. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y por ahí No sé si explicar un tienen- poquito. ¿Eh? No, perdón. No, que eso iba a preguntar, si tenían alguna consulta, necesitan por ahí algo que no se haya entendido con respecto a esto. Silencio virtual. ¿Pudieron En ver el los chat, ejemplos? Igual nosotros les vamos a hacer esa devolución escrita y también van a tener la posibilidad de repreguntarnos cosas, ¿eh? O sea, va a estar abierto, inclusive para los que no tengan que hacer nada, porque por ahí les va a llegar esa devolución escrita, algunas cosas es probable que no se entiendan y estaría bueno establecer algún ida y vuelta como para clarificar, digamos, cualquier duda que les quede respecto a esta devolución del trabajo. Creo que Ana decía susto, ¿no? No hay que tener miedo porque en realidad la idea es que inclusive en esa corrección que se haga y si tienen que rehacer, obviamente sea parte también del proceso de aprendizaje, no es que esté re mal y hay que rehacer, sino por ahí pulir alguna cosita o empezar a entender algunos mecanismos, ¿no? De corte o de asociación, esto en puesta en serie que habíamos visto la otra vez con lo que vos habías comentado, Cali, con respecto a Cassetti de Chío. Entonces, nada, digo, por ahí hay personas, aparte, no sé quién dijo recién que cuesta mucho, ¿no? Las herramientas del Premier, bueno, Maxi estuvo explicando, pero que eso también lleva tiempo para aprender a usarlas, y hablar con las personas, hay compañeros que ni siquiera pueden usar, los software están con los celulares, digo, están con aplicaciones, entonces se entienden todos esos procesos. Digo, esto para tranquilizar, ¿no? Igual estuvimos re malos, pero bueno, no importa. No, mentira. Vos nomás aprobaron. No. Estuvimos re bien. Re tranquilos. No sé si por ahí tienen alguna pregunta. La idea, como decía Betty hoy, es, ahora vamos a tratar de hacer una
puesta en común, tratar de generalizar, digamos, las cuestiones que se vieron en los trabajos, y para eso vamos a trabajar, o a tratar de trabajar, vamos a ver si nos lo permite esta herramienta, a tratar de trabajar con algunos ejemplos. Muy poquito, fueron ejemplos que agarramos, digamos, simbólicamente, no representaba nada, digamos, sino buscamos que hubiese coincidencia entre los trabajos que habíamos corregido cada uno de nosotros, y en donde pudiéramos establecer algún paralelismo, digamos, y alguna, ver, digamos, cómo trabajaban en uno o en otro, en otro de los trabajos precisamente. No sé si previo a esto hay alguna otra consulta. Bueno, y si no, nos interrumpen en cualquier momento y nos consultan, no hay problema. Dale. ¿Tuvieron posibilidad? Maxi, ¿cuándo lo subiste? No me acuerdo. ¿Ayer o hoy a la mañana? Ayer a Ayer. las 9 de la noche. ¿Tuvieron posibilidad de verlos? Sí. Lo que se hizo fue una compilación de 4 trabajos que estaban 2 en base a un plano secuencia y otros 2 en base a otro plano secuencia. Ah, sí, ahí veo algunos. Ahí la mayoría dice que sí, solamente uno aparece así. Qué Buenísimo. bueno. Y bueno, está bueno, porque la idea era empezar a trabajar, digamos, que lo pudieran ver, porque recordamos que acá las últimas clases que tuvimos y quisimos poner, como va a suceder ahora, compartir pantalla, se nos complicaba un poquitito el visionado del material, porque no era lo fluido que necesitábamos para ver determinadas cuestiones. Y en como precisamente, digamos, una cuestión central de la que estábamos evaluando era el tema de los cortes, teníamos que... Ahí está pausado, Maxi, ¿no? Sí, lo pongo play. Está bien, está bien. Silencio. Porque digo, si no ya nos quedamos congelados. Digo, bueno, el temor que teníamos era precisamente ese, que nos quedásemos a mitad de camino con el visionado. Este es el plano secuencia. Sí. ¿Puedo probar una cosita, Cali? Decime si se escucha el... Dale. Uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge. Y ahí sale el sonido y... bien. ¿Escucha? Sí. Listo. Sí, se escucha perfecto. Sí. Joya. Era para probar, porque no sabía si compartiendo así se escuchaba. Ahora para los trabajos prácticos le ponemos sonido si querés. Dale. Esto que estamos viendo es un plano secuencia de la película de Campanella, El secreto de tus ojos. De este plano secuencia seleccionamos 2 trabajos que realizaron ustedes, uno que me había tocado a mí y el otro a Jorge. Pero fue un plano que lo vimos bastante, además. Lo interesante, y esto van a ver que sucede en los ejemplos, en los ejemplos que vamos a ver, pero inclusive sucedió en otros que no tenemos la posibilidad de acceder ahora, inmediatamente. Probablemente cuando después subamos la torta esa que dice Maxi, comentaba hace un ratito, con todos los trabajos prácticos, puedan ahí empezar a comparar cómo los distintos grupos fueron optando por distintas resoluciones en cuanto al tema de las posibilidades narrativas, las posibilidades de montar una secuencia, una secuencia, digamos, un plano secuencia que tenía una linealidad y que les permitió a ustedes jugar con diferentes posibilidades. Acá estamos todavía,
iba a decir algo, pero vamos a esperar a los trabajos prácticos. Este es un plano secuencia bastante, los dos son bastante largos, ¿no? Este creo que es son como 5 minutos o 4 o 5 minutos de plano, y en donde daba diferentes posibilidades porque el recorrido también permitía transitar diferentes escenarios. Entonces, toda esta persecución se da en los pasillos, pero como vieron, arrancaba de un plano general, donde se veía todo el estadio, y Tengo una después pregunta. lentamente se iba acercando. Sí, A mí, yo vi la película, bueno, cuando la vi no era tan consciente del cine y de todo lo que conlleva eso, pero hoy cuando lo volví a ver dije, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo hicieron para grabarlo? ¿Lo hicieron con un dron? ¿Todo esto es un Un dron? helicóptero. esto no. No, lo que ella dice el plano secuencia, ¿verdad? Sí, el plano secuencia, sí, cuando El, Sí, empieza. lo el hicieron con un inicio. helicóptero y con una bueno, yo porque justo estuve en una charla donde explicaron cómo habían hecho todo ese recurso, digamos, y de hecho Porque los en realidad está jugadores falseado como claro, plano secuencia. claro, Claro, eso, como que hay un plano de muy arriba y después los agarra a ellos y yo dije, ¿cómo es? O sea, no, me pareció tipo imposible entender cómo habían hecho eso. no, lo que Como, pasa es que también entender que son efectos, digamos, los jugadores claro, están hechos en animación, el gol está hecho en animación, no existe en la realidad, la cantidad de gente no es la misma. Claro, Mateo, exactamente, ahí en YouTube un montón de hecho, nada, filmaron muy poquita cantidad de gente, digamos, en las tribunas, De hecho, hay y un plano casi cenital al comienzo que claro, se ve que hay mucha menos gente que se nota, exactamente. digamos, en el... O eh, sea que no es un íntegramente, es un plano secuencia, si podemos decirlo en cuanto, pero no es que, conceptual. claro, exactamente, pero digamos, hay un montón de postproducción. Sí, claro, ahora me queda un poco más claro. sí, sí. Es distinto, diferente, por ejemplo, al plano secuencia, bueno, estoy pensando en el de Buenos Muchachos, en donde sí es una cámara que en esa época debe haber sido un Steady, con un Steadicam, y acompañó todo el recorrido de los personajes y se fue moviendo en función de las acciones que querían resaltar. Sí, o sea, de mal también. O en Set de Mal, que fue claro, que arranca con una grúa, creo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Se nota además los movimientos, ¿no? claro. Y en el que vamos a ver después, es ya también, digamos, es una cámara que viaja dentro del auto y que tiene muchos movimientos, digamos, ahí adentro. Que Eh, también tiene mucho de pose esa. tiene de pos, sí, sí. Sí. De Acá hecho, están los participa en trabajos, Cali. ¿Eh? Acá empiezan los trabajos. Puedo decirme cuándo Ah, querés que le dé play y todo. Sí, con bueno, Felipe. dale. No, yo diría que por ahí ya lo vayas largando Bueno. y vamos hablando al respecto. Esto es una locura, un delirio es esto. Porque vos no entendés nada de fútbol, No. Benja. Tenés que tener un poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. Ahí está. Isidoro Gómez. Vamos, vamos. El rompero va por afuera y devuelve la posesión de Néstor Acosta. Néstor Acosta para contarle peligro de gol. Tiene el centro, peligro de gol. ¡Gómez! Esto es una locura, un delirio es esto. Porque vos no entendés nada de fútbol, No. Benja. Tenés que tener un poco
poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¡Vení, cagón! ¡No corras! ¡Vení acá! ¡Vení! Venga, vení. ¿Dónde fue? ¡Vení! ¡Vení! Dale, Benjamín, apurate, por favor. Lo tenía agarrado, se me escapó. ¡Vais! ¡Vení! Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? De mediana estatura, flaquito. ¿Qué están haciendo ahí? Muchacho, la puta, ven. Yo no estoy para estas cosas, Benjamín. Bueno, lo primero como para decir, supongo que para los que lo vieron o lo están viendo en este momento, vieron que el plano secuencia, como les decía inicialmente, dura como 5 minutos, 4 o 5 minutos. Acá algo interesante es los diferentes momentos, digamos, que seleccionaron para contar brevemente lo que nosotros le pedíamos. O sea, esta posibilidad de elegir ya nos ubica, digamos, de elegir entre tanto material que tenían inicialmente, digamos, ya nos ubica de entrada en esta mirada de montajista, ¿no? De empezar a elegir qué momento de todo lo que tenemos vamos a utilizar para contar un pequeño fragmento de 1 minuto. Como vieron acá, digamos, en uno hay momentos que son parecidos, digamos, en los dos trabajos, pero las decisiones obviamente fueron diferentes. Y esto es lo interesante, cómo cada uno, digamos, va tomando un partido primero porque está definiendo qué va a contar de todo lo que está presenciando, y después está, digamos, de qué manera lo va a contar. Nosotros ahí veíamos, en uno de los casos, que optó, digamos, lo voy a decir en estas palabras, por la linealidad, por la misma linealidad con la que venía trabajando el plano secuencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o se filtró un sonido. Bueno. Digamos, optó precisamente por mantener esa linealidad, y en el otro caso, digamos, se buscó alterar el orden con el cual se venían desarrollando las acciones originales. Digamos, no estamos diciendo de cualquiera de las dos soluciones son buenas, son interesantes. Digo, esto es una decisión que se optó para contarlo de una u otra manera. Simplemente eso, digamos. Después, y en este plano particularmente, sí daba muchas opciones interesantes para el corte. Acá yo voy a hacer un apartado, un paréntesis, porque nosotros dentro de las pautas del trabajo les pedíamos un mínimo de tanta cantidad de cortes. Vuelvo a resaltar esto. Porque, digamos, sin especificar precisamente qué sería un corte, cómo funciona, cuáles son las demás posibilidades que nos permite una vinculación entre planos, nos hemos encontrado, y no estoy hablando ahora específicamente de estos trabajos, sino de varios, nos hemos encontrado con que muchos han recurrido a algunos formatos a algunas vinculaciones
que nosotros las denominamos de otra manera. O sea, cuando empezamos a hablar de transiciones, de fundidos, digamos, que son puntuaciones que, si bien establecen una vinculación entre planos, por ahí para nosotros no es el corte directo, digamos, en el cual pensábamos originalmente. Con esto le estoy diciendo, no estaba mal, sino hacer la aclaración, porque nosotros nunca especificamos precisamente cuáles eran las condiciones del corte que se debería establecer. Y en el Premiere, bueno, las herramientas que nos brinda cualquier programa de edición, obviamente encontramos todo este abanico de posibilidades, de pasar de un plano a otro, no solamente por el corte, o corte directo, creo que Humón lo llama corte seco, digamos, en donde se vinculan dos planos a partir de la finalización de uno y el comienzo del otro. Simplemente de esa manera, sin establecer ninguna transición entre uno y el otro que permita esa vinculación, pero que establece una transición que se da de otra forma, ¿no? Y que en muchos momentos del desarrollo del lenguaje, digamos, se utilizaron inclusive como puntuaciones. Digo, a mediados del siglo pasado era muy común encontrarse con los fundidos encadenados. Yo les digo fundidos y encadenados, y es, digamos, el paso de un plano al otro, en donde en el final del plano A empieza a aparecer el comienzo del plano B, y se van mezclando ambas imágenes hasta que desaparece una y termina de consolidarse otra. Entonces hace como un paso mucho más suave, y en su momento, les decía, se usaba mucho como para puntuar como que el paso del tiempo, digamos, entre un momento y otro. Bueno, digo, esto lo comentaba porque hubo varios momentos en los que ustedes utilizaron o fundidos encadenados o los fundidos a negro, que es ir de un plano a negro y después volver, o por corte o también por un fundido, al plano siguiente. Bueno, hecha esta salvedad, digo, me parece que las opciones sin demasiadas pautas establecidas, digamos, para este primer trabajo práctico, me parece que encontraron un montón de posibilidades y factibilidades, da un material del cual se hicieron, digamos, y que estaba armado originalmente para otra cosa. Esto me parece interesante, me parece... después cuando recurramos a la devolución individual, van a ver que vamos a poder ver que por ahí en algunos no hay un corte preciso, o sea, o porque el punto de corte podía llegar a ser un poquito antes o un poquito después, como para que se establezca una mejor unidad y un mejor vínculo entre los dos planos, o inclusive por ahí en alguna cuestión de la articulación con el sonido. Pero... no, yo quería hacerte una cosita. Espera un segundito, Betty. Y ya te dejo. Y me parece que digamos que estas cosas, estas cuestiones, en donde ustedes avanzaron mucho más con cuestiones que nosotros vamos a ir viendo de ahora en adelante, ¿no? Si bien estamos desde el comienzo pensando en estas construcciones espaciales y en la relación que se establece entre los planos y su articulación con el sonido, digo, me parece que nosotros, sin haber profundizado todavía en algunos aspectos, ustedes ya se animaron, digamos, a indagar, a experimentar y a
y a realizar, digamos, el montaje en función de algunos aspectos que vamos a ir viendo en estas cuestiones, ¿no? Tanto en la dimensión visual como en la dimensión sonora, y y en todo lo que tenga que ver con las construcciones espaciales y temporales. Queda un minuto, Cali, Lo perdón. que sí, Perdón que te corte, sí. pero se va a cortar en cualquier momento. Volvemos a conectar bueno, al mismo link cuando se corte. Queda listo, y yo un cierro minuto. con esto, así nos queda acá. Digo, como para que tengan en cuenta, cuando hacen el final, que pasó en uno de estos planos, el final es un final, no donde llegamos con el tiempo y se nos corta. Y el comienzo de los trabajos, o sea, los trabajos se piensan de una manera. Yo aprovecho mientras esperamos que se conecten, con respecto a lo que vos decías, Cali, en el tema de la evolución, de lo que es el corte directo, a pasar sobre lo que puede llegar a ser un fundido a negro, un fundido encadenado, lo que sea, que también tiene que ver mucho con esta cuestión de cómo fue evolucionando la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba el fílmico o el analógico, hacer un fundido encadenado, un fundido a negro, implicaba toda una planificación porque llevaba mucho tiempo, era muy difícil, muy costoso, entonces había que hacer toda una planificación y pensar el montaje o sea, la decisión en realidad estaba destinada a ver una cuestión más narrativa de por qué usaban fundido encadenado o fundido a negro o lo que sea. Ahora, con la facilidad en una aplicación o en un Era software, laboratorio en ese momento. claro, era laboratorio, entonces llevaba como, aparte era costoso, digo también esto porque implicaba toda una planificación en la decisión a nivel narrativo y del relato, de por qué eso era importante en el montaje, como decisión, ¿no? Estamos hablando porque hoy justamente me parece que algo que va a atravesar toda la puesta en común es la toma de decisiones, porque es justamente eso. Bueno, con respecto a los software o a las aplicaciones para celulares, lo que tienen es justamente la ventaja de tener... Te fuiste, Betty. Betty, Ahí está. Se me ahora está. Zoom me No, está Betty, haciendo- fue mala mía porque estaba silenciando a los que iban entrando y se movió todo justo y apreté y justo caíste vos, pero podía ser cualquiera. Yo dije, el Zoom me está boicoteando. No. Estaba silenciando Me porque se cortó escuchaba el- un ruido y se va moviendo rápido así. Perdón, mala mía. No pasa nada. Aparte, yo también, con más gente que desde el celular es re complicado. Yo a veces hasta que meto los dedos también me cuesta un montón. Encima que no veo nada, ¿no? Sépanlo. Pero independientemente de eso, no, bueno, retomando un poquito, y lo corto acá, pero digo, lo que implica ahora la facilidad de tener eso a mano como transición, como algo que podemos, muchas veces lo utilizamos para solucionar problemas más que una decisión del relato, o una decisión del corte, o una decisión, digamos, de cómo fundir o lo que sea, ya no, digamos, no nos tomamos todo ese tipo de planificación en cuanto, bueno, a ver por qué es importante esto en el relato o en la narración. Muchas veces lo utilizamos porque lo tenemos a mano. No quiero generalizar, digo, no siempre es así, pero digo, en los primeros acercamientos al montaje y aprender, digamos, a editar, ya sea con los programas o con las aplicaciones, nos sucede estas cuestiones. Uy, bueno, no sé cómo enganchar estas dos cosas, bueno, le meto algo, ¿no? Ya sea en el sonido o en la imagen. Entonces digo esto porque también en esta toma de decisiones, cuando se toma la decisión de ver, bueno, a ver cómo se van a ir empalmando este corte con respecto a estos dos planos que ahora tengo, ¿no? Bueno, ¿qué elijo? ¿Un corte directo? ¿Corte por fundido? Digo, son decisiones más que ver qué queda mejor, ¿no? En este sentido lo estoy diciendo. Y a veces hasta tapa a las mismas imágenes, el efecto mismo te absorbe al significado de las dos imágenes, ya directamente se le da como más importancia al efecto que se le pone que a la imagen en sí. No, y aparte había una época, por ahí vos, Cali, lo recordás,
que era como una novedad la transición. ¿Por qué? Porque como era tan costoso hacerlo en fílmico, cuando aparece lo analógico, es decir, El el AB5. cassette, exactamente, aparece el mixer, entonces todo le Mixer. metían transiciones, ¿te acordás? Porque la transición no es de lo digital, ya venía ya en lo analógico, entonces Sí, sí. hacían los cuadraditos, Eran que re no, precarias, pero bueno. era re precario, pero en ese momento era la re novedad, ¿o no? Entonces digamos, las personas querían ponerle eso. Perdonen que no saben ni de qué estamos hablando nosotros, casi de la prehistoria, pero no importa. Pero que son como no, pero que me parece que es importante porque es lo que se toma como novedad muchas veces ahora en las redes, ¿no? De Claro. ponerle estos efectitos, ¿no? De los cuadraditos que aparecen y desaparecen las imágenes, o los barridos, qué sé yo, en esa época era como, o la multipantalla, entonces en esa época era como lo re novedoso. Y había como un sobreabuso de eso, entonces, digamos, también esto hay que usarlo con una intencionalidad para que no quede como una especie de collage sin sentido, ¿no? Sino que haya como una decisión, más que como algo de adorno, sino como una decisión narrativa, estética, etcétera, y me callo. Sí, de hecho, bueno, el trabajo este también, como era nosotros nos planteamos un desafío para ustedes, digamos, para que puedan abordarlo ustedes, un poco también era ver con qué nos encontrábamos y al ser un material, ustedes piensen esto, al ser un material que está pensado para contarlo de la manera que ustedes lo recibieron, que era un plano secuencia, nosotros les estamos proponiendo, como desafío precisamente, que rompan esa idea y armen o rearmen algo desde otro lugar, con un mínimo de cortes, o sea, lo tienen que cortar en... Esto obviamente generaba una complicación y tenían que tratar de salvarla. Bueno, cuando evidentemente no le pudieron encontrar en algunos aspectos, que era lo que decía Betty, ese corte directo que les permitiera ir vinculando los planos, en algunos de los casos digamos, jugaron con esta posibilidad. Que está bueno también para experimentarlo, para jugar, para ver, digamos, todas las posibilidades que nos da el montaje. Y yo estaba hablando, voy a cerrar con lo del final, porque si no me va a quedar de la misma manera de que era lo que quería aclarar. Lo que nos pasó recién que se nos terminó el tiempo y me cortó a mí en el medio de algo que estaba diciendo, bueno, hay trabajos que aparecen de esa manera. Entonces, me parece que lo que tienen que tener en claro es que los trabajos comienzan y terminan. Puede haber diferentes tipos de finales, puede que sean finales abiertos, que sea algo abierto, por ahí en este pequeño relatito que estábamos jugando con este trabajo práctico es más difícil, pero digo, se nos pueden brindar una enormidad de posibilidades, digamos, como finales, que quede abierto, que sea un relato inconcluso, que sea un relato circular, digamos, y en esto por ahí después me puede ayudar más porque también tiene todo el bagaje de guión, pero digo, hay un montón de posibilidades para terminarlo, pero se termina. No se nos corta porque se nos fue el tiempo. Tiene que tener un final. Tienen que tener algo, digamos, en donde nosotros llegamos, nos quedamos con la duda, pero el final es inapelable, es un final. Esto obviamente abierto también es un final, como dice Cali. Y para trabajos, digamos, que realicen para otras cosas, ¿no? No, bueno, decirles eso, como para que se preste atención en eso, que nosotros sí les habíamos puesto 1 minuto de duración, si tienen que llegar ahí tienen que pensar en que unos segundos antes tienen que preparar ese final, o si se pasan un cachito, bueno, nosotros no estamos con la rigidez de un concurso de videominutos para que dure exactamente 1 minuto, pero sí se tienen que tomar esos segundos para ver cómo se termina un trabajo. De la misma manera que pensamos cómo comienza.
Nosotros decimos, va a empezar con este plano, digo, voy a ir a los ejemplos más extremos, que es donde dijeron, bueno, voy a comenzar con esta parte que está casi al final, y la pongo al principio. ¿Están pensando cómo comenzar un trabajo? De la misma manera, digamos, y cómo lo van desarrollando a ese trabajo, de la misma manera tienen que pensar cómo se cierra. Hasta en Y no lo- hablo Hay más. una pregunta, Cali, sobre el final. Si consideramos que el final es un corte más o tiene que haber un plano que lo suceda para hacer un corte. Pregunta Guillermo. Y hoy No, el final es el corte del trabajo. claro. No, igual vos pensás, Guillermo, que las pautas nuestras en realidad son caprichosas, como para establecer o sea, nosotros tenemos que ir pensando en algunas cuestiones para ir evaluando en esta evolución, en este proceso evolutivo en la cátedra. Entonces, los trabajos van en función de eso. Este es el primer trabajo y digo, nadie iba a quedar desaprobado de la cursada porque en el primer trabajo práctico, en vez de tener 6 cortes, tenía 5, ¿no? Digo, estas cuestiones. Pero el final es un final. El final no es un corte. Y tiro una pregunta, porque no la vamos a poder responder hoy, pero tiro así como algo para ir pensándolo, ¿no? ¿Y qué pasa con el sonido? Porque a veces el sonido es sincrónico con la imagen, o puede no lo serlo. Entonces, ¿qué pasa con los cortes ahí, no? ¡Chuchán! Que es un poco eso que vos decías el otro día, Cali, del espacio in, o no, campo, fuera campo, pero bueno, no lo vamos a resolver ahora, es como para pensarlo, ¿no? Bueno, acá Una observación que quería hacerle yo a los chicos. Ahí si tienen la oportunidad de volver a ver las 2 secuencias de esta El secreto de sus ojos, verlo de nuevo, lo que colgamos en YouTube. Hay una pequeña parte donde se da el inicio de la persecución en la tribuna y un trabajo práctico puso el descubrimiento fallido de la persona a la que estaban buscando, y el otro trabajo práctico fue directamente a la acción. O sea, cuando miraron directamente el corte, mostraron cuando dieron justamente con la persona que querían perseguir o la que estaban buscando. Ahí se dio una cuestión de suprimir, obviamente, acciones, también se dio una cuestión de decisión del relato. A ver, sin intención de ir bastante más lejos del trabajo práctico, por ahí plantear la reflexión o el conocimiento de que esa decisión de corte evidentemente llevó a un relato de acciones y a una historia diferente en un caso o en otro, ¿no? Que, digamos, no era por ahí la intención de este trabajo práctico abordar tanto en eso, sino que más en las herramientas de edición y de corte, que nos familiaricemos con eso, pero por ahí esas pequeñas cositas también nos llevan a un lugar para empezar a ver el poder que tenemos nosotros como montajistas en lo que es la síntesis de una idea, de una historia, de una forma o de otra. Las dos están mostrando una persecución. Ahora, que se suprima ese fallido es una decisión. Y hay que ver por qué y hay que ver para qué. Entonces, bueno, plantear esa reflexión de acá a lo largo de todos los trabajos de montaje que hagan ustedes, ¿no? O de edición, como le quieran llamar. Es una decisión no poner algo y es una decisión poner algo. Lo vi muy claro en esa secuencia que mostrábamos recién, Cali, ¿viste? En estos trabajos, Dos. y en los otros también lo van a ver, hay muy buenos cortes, muy buenas decisiones de momentos de corte, que son, digamos, saludables. Que es raro por ahí encontrar, digamos, Claro. que en estas cosas. Pero hay A mí, momentos. claro, me sorprendió eso, porque estaba planteado como un trabajo de entrada,
al corte, y bueno, esas decisiones fueron muy, muy, muy buenas, ¿no? Inclusive en para el uno de los dos trabajo. se establece un raccord de miradas que Sí, también, el plano secuencia estaba vinculado, creo que con el movimiento de la cámara, y acá lograron un claro. momento, digamos, interesante ahí de vinculación. Hasta usan una parte de la tribuna, me parece, en un momento. ¿Cómo? Vuelven. Usan un plano de la tribuna desde arriba, en un Sí. momento del segundo, Del me gol. parece que, claro. Claro, que no pero estaba creo que es ahí en del ese plano momento. del comienzo, ese plano de Desde la el comienzo que lo utilizan, claro. tribuna. Ujú. Claro. Vamos poniendo, ¿quieren los otros dos? Así no se nos Pongo demora el demasiado. plano secuencia primero en silencio y después lo trabajo en... Dale. Sí, total, esto para todas y todos, digamos, es la idea va a ser recurrente en todos los trabajos prácticos. O sea, se van a ver casi las mismas cuestiones. Así que podemos ir hablando de unos u otros. Sí, justo un poco lo que recién comentaba Jorge tiene que ver también con estos dos ejemplos de este plano secuencia de los trabajos que entregaron, ¿no? Cuando por ahí se resignifica en un relato, o la decisión más es una cuestión de síntesis, ¿no? En cuanto a la acción y en cuanto a lo que sucede. Claro, se da lo mismo que los otros dos, ¿no? Claro, Como parecido. en cuanto a la estructura. Claro, o sea, como la resignificación, ¿no? Obviamente que es distinto porque los planos son diferentes, bueno, ya sabemos, pero digo, hay como unas lógicas parecidas en algunas decisiones, eso quise decir. En el tema de las... Claro, sí, por eso es interesante así, para que se escuchen en las generalidades, porque se da en esto que estamos viendo, que realmente lo elegimos caprichosamente, no fue... pensamos, bueno, qué planos se nos repiten en uno, es decir, en cada uno de nosotros, y los elegimos así. Pero después, digamos, las características... Ahí se congeló, Maxi. Se detuvo, sí. Y se empieza a trabar. A ver. Por ahí lo que podemos hacer por una cuestión de tiempo, Ahí por ahí podemos ir a los TPs, Maxi, por ahí si se traba. Y no podemos, claro. Como para que ver de última... Sí, inclusive, bueno, las dos son películas bastante conocidas. Sí. Lo que tiene, la diferencia es que tiene ciertas complicaciones este plano con respecto al de Secreto de tus ojos, ¿no? A ver si después lo podemos charlar un cachito. Bien, lo pongo acá a los trabajos. Dale, Maxi. ¿Ese es el primer trabajo, Maxi? Sí. Hey! Where are we? We're close. Oh, fuck off. You gotta be kidding. Julian, that's disgusting! Look out! We make it. I'm not gonna make it. I'm not gonna make it. Right! She's bleeding everywhere! Julian! Jesus Christ! Julian! It's the cops. It's the cops! Jesus. What's going on? Huh? God, can't you pull off the road? British citizens! British citizens! No, venga ya. ¿Me tomas el pelo? ¿Sabes con cuántas personas No lo he quiero probado? saberlo. Te alegrará saber que de los cientos, ¿Cientos? tú sigues siendo pienso el hacerlo. único. Vas a hacerlo, No, ni hablar. claro que sí. El coche se mueve Sí. demasiado. Lo vas a hacer. ¿Listo? Hola, Dios. No, espera. Aplica presión en la vida. ¡Otra vez! Julian, eso es asqueroso. Oh, ¡Mirad! Acelera, podemos pasar. Vamos a pasar. No, Venga, no vamos pasamos, a no pasar. pasamos, no.
Estás roncando. No es cierto. Sí que lo es. Siempre ha roncado. Pablo, sí, es como decías, Pablo, de que tiene varios planos así interesantes esta película. De hecho, Sí. este plano lo usamos siempre en la cátedra, años anteriores, lo usábamos siempre. Sí, el back es muy interesante también por si quieren googlearlo, como para ver cómo está hecho. Maxi, ¿querés por ahí comentar un poquito sobre las Sí, diferentes? para que estaba activando la cámara. Me encanta lo que dice Camila. Ay, no llegué a leer, perdón. A mí me genera mucho estrés. Está bien, ¿eh? Es cierto, sí. No, Pablo, me parece que... no sé, por ahí preguntarle a ella a ver si encontraron diferencia entre los dos trabajos prácticos estos. Y a ver qué es lo que le llama la atención también de cada uno. Pablo dice que le pareció muy creativo en los cortes que hicieron. Supongo que debe ser en los dos, en los dos trabajos. Son muy diferentes. Sí. Son difíciles. ¿Serían prolepsis los que utilizan en el montaje? Y sí, claro, porque va y viene, ¿no? En uno. Sí, en uno, perdón, en el último. Sí. Por ahí, una de las cosas que hablábamos de estos trabajos, bueno, que hablamos un poco. A Ana le digo que no. Ana ya se fue con relaciones espaciales, avanzó. Perdón, así puse. Ay, si lo puedes leer porque no llegué a leer yo, Cali, perdón, estoy en el segundo celular. tiene flashback. Ahí está. Ah, no tiene flashback. No es flashback. Yo no quiero meter la pata, pero porque justo ahí hay otro compañero que lo descubrió, que ahí lo puso en el mensajito, pero algo de los sueños. El segundo como una premonición, un sueño. Y claro, podría ser. Sí. No lo sabremos. Pero está trabajando Claro, como está planteado ahí, es como que no hubiera sucedido todavía. Entonces, claro, como tipo que queda en el terreno del sueño. Final. Como Sería lo contrario al flashback. Por ahí yo tuve la sensación como que uno se enfocó más en la situación de acción de esto de los tiros, el choque, el fuego, la gente corriendo, y lo editó de esa manera también, pero desde un principio empezó a cortar como si fuese de acción, por más que al principio es una situación bastante tranquila, y hasta termina así como degollando al corto, con el final ese abrupto, y tipo, tengo los papeles y cortó. Y de repente te queda ahí porque no termina de ser tampoco un final o simbólico o abierto, porque justamente no tiene un significado fuerte que lo sostenga, como para decir, bueno, lo termino ahí. Y el otro por ahí, el segundo, se vio por ahí un poco más de, en vez de enfocarse directamente en la violencia, en el golpe, en el corte abrupto, se enfocó más en por ahí una relación entre el personaje y la personaje principales, y con enfocarse solo en esa situación chiquita, sí, es más, hasta sacó casi toda la violencia, la dejó en fragmentos muy, muy cortos. Por ahí, con enfocarse en eso, pudo contar una cuestión mucho más cíclica y cerrada en cuanto a narrativa, a forma del montaje, a distintas cosas, ¿no?
que es lo que le hacen la unidad también. Nada, eso me pareció. Y algo que por ahí que decían en el chat, que yo llegué a pescar algunos, así que si hay algunos que me lo perdí, que me disculpen, pero había como una discusión, ¿no? Esto, bueno, es un sueño, es un flash forward, ¿no? En esa cuestión. En realidad, podríamos pensar que es algo que aparece a futuro. ¿Por qué? Porque conocemos el plano secuencia, entonces ya estamos ahí con algún problemita. Pero en realidad hay toda una resignificación del plano y cómo lo descubrimos porque es un sueño, porque el personaje se despierta al final. Y está trabajado desde ese sentido. Lo que pasa es que venimos con una cuestión ya de conocer el plano secuencia, entonces eso nos puede invalidar un poco, ¿no?, la percepción de esta resignificación en este montaje, pero está trabajado desde ese lugar, me parece. Claro, exactamente, Agus. Agus dice, claro, como que estamos en condiciones por conocer. Condicionados. Por conocer. Condicionado. Perdón, medio Es tapado. que pasa porque después no sabemos cómo sigue, digamos, termina ahí. Termina en que él se despierta y fue un sueño nada más. Claro. Nosotros conocemos la historia, cómo sigue, que es lo que dicen. En esto estaba bueno, ahí algo Maxi había dicho por ahí para agregarles, y con lo que veníamos hablando de los finales, ¿no? Digo, en cuanto al tema de la diferencia, porque me parece en los dos trabajos, más allá de optar por distintas formas de contar, o de contar diferentes cuestiones, o el sueño de alguien, o ese escape, digamos, violento, digo, me parece que están muy bien armados los dos. Por ahí acá es más difícil verlo y ver exactamente la cuestión de los cortes y todo eso con más precisión, inclusive lo van a tener en las devoluciones personales. Pero lo que me pareció interesante es que están bien construidos, están bien montados ambos trabajos, y sin embargo la diferencia, como hoy marcó Maxi, estaba en lo que hablábamos, ¿no? Uno tiene pensado el final, y en el otro medio que se corta abruptamente. Y que los corrió esto del tiempo que les impusimos. Que tal vez, digamos, como para que entre, tendrían que replantear, digamos, el montaje previo para llegar hasta esa instancia. Y ver cómo cerraba eso. O cerrar con otras cosas, pero digo, lo importante que es también pensar que es como parte del montaje, obviamente, o de cualquier relato cuando se hagan, tengan que hacer cortos y a futuros largos y películas y lo que sea, digamos, los finales, cómo se llega a un final, cómo se arma, de qué manera se termina. Tal cual, hasta plantearse ponerle, no sé, esto también. Hay un plano que se rompe el vidrio, que está puesto. Sí. ¿Por qué eligieron poner eso y no cuando le disparan a los policías, por ejemplo? Eso como está bueno pensarlo, porque es como vos decís, Cali, te tenés que, para que cierre, para que tenga unidad, tenés que replantearte lo del medio más que nada. Entonces, a mí me gustaría hacer como una consulta en función de lo que dicen, ¿no? Porque yo pensaba, hay algunas cuestiones del primer plano secuencia que vimos, del secreto de tus ojos, con respecto a que es Niños de Hombre, que tienen como cuestiones muy particulares cada plano, pero hay un elemento que hace más dificultoso el montaje en uno que en otro. No sé si por ahí, con todo lo que estuvimos hablando hoy, lo pueden detectar cuál es ese elemento que es más dificultoso, entre otros, pero hay uno. Ahí dice, mirá, ahí Lute te está diciendo, que yo no llegué a leer. Dice, lo cortamos. Lo cortamos donde... Dale, Cali. No, yo no lo veo aquí. Léenos, por favor, Cali, que lo nosotros... cortamos donde aparecen los policías al final, porque no encontramos otro video que continúe la escena. Tendría que haber pensado... Porque el trabajo
el plano secuencia para quienes no lo vieron, después lo van a poder ver, termina con ellos que bajan y con los policías esos, matan al policía, se suben y se van. Claro. Sí. Se suben de nuevo al auto, digamos, los que habían bajado, y se van. Acá y ahí creo que corta. Claro, sí, queda con No las recuerdo patas de mal. los policías, filman los pies de los policías y corta y se va a los pies de la chabona después que está tirada en el campo. Ahí lo otro Y que acá te puso contesta. Lu está bueno también para leerlo. Pusimos el vidrio porque el auto toma otra dirección y sin ese plano no tenía sentido que luego el auto vaya para adelante. Claro. Bueno, ahí está el tema entonces. Bueno, si no es el vidrio, ¿qué otra cosa es? ¿No? Y también, bueno, si queremos terminar el que nos muestra el pasaporte o queremos terminarlo que están huyendo y corta negro. ¿Se entiende? Digo, hay muchas opciones de cómo unir la lógica con el final. Sí, Por ahí también. utilizando el mismo final de ese Igual plano. está, no es que esté mal ni nada de eso, está bueno el corto. No, y Igual además. voy a hacer una aclaración. Nosotros nos estamos yendo un poquito más, mucho más allá de lo que la intención que teníamos con la consigna, ¿no? O sea, tengan en cuenta que era el primer trabajo que nosotros proponíamos para que ustedes pudiesen, y yo lo vuelvo a decir de esta manera, digamos, casi jugar con un plano, con un material que no era propio y que estaba pensado originalmente de otra manera, y me parece que dio estos resultados que nos parecieron re interesantes. Y de hecho, los hicimos, y sigo utilizando el jugar, los hicimos jugar y armar esto trabajando con relaciones espaciales de las cuales todavía no vimos. O sea, sabemos que las han visto, han trabajado en otras cátedras, han hecho cortos, algunos con más cantidad de cortos, otros menos, han tenido alguna experiencia más o menos, pero casi todos han hecho esto y han trabajado con las relaciones espaciales y temporales. Y un poco lo que se proponía acá era de manera casi intuitiva, porque es algo que vamos a empezar a ver desde la clase que viene, digamos, cuáles son esas relaciones espaciales y temporales que nos permite vincular planos desde algún lugar. Y bueno, me parece que nosotros o era la idea, les abrimos la puerta y nos vinieron con muchas más soluciones de las que nos esperábamos, creo. De tal es así que estamos hablando casi de relato ahora, porque digo, con lo que fueron, cómo armar un relato, cómo ir a tratar de resolver algo que se nos complica hacia el final, si la solución está ahí o está antes. Digo, todas estas cosas que están más relacionadas con lo narrativo. No, y un poco también, volviendo a lo que decía Lu, me parece, con respecto a la dificultad del corte, ¿no? En esa cuestión, tiene que ver también con esto que vos decías recién, Cali, con las relaciones espaciales, digamos, en el primer plano, que es un poco la pregunta que yo tiraba, ¿no? En el primer plano vos tenés, como vos decías, bueno, un montón de escenarios posibles. Hay una acción que se replica en un montón de escenarios posibles, entonces el corte por ahí y resignificarlos puede resultar un poco más simple. Ahora, cuando estás en un lugar cerrado, donde tenés un montón de cuestiones que te limitan el espacio, también tenés como mucho más acotadas algunas decisiones, ¿no? Porque es más difícil poder desarticular ese plano secuencia y rearmarlo en un relato. Entonces me parece que también, por eso cuando hicimos la devolución en función de la elección del plano secuencia, tenía que ver con esto, que ya el montaje empieza en la elección del material con el cual vamos a trabajar, ¿no? Fundamental. Tal cual. Quedan 5 minutos. Oh, listo, nos despedimos. Preguntas. Aprovechen, que después nos olvidamos de...
Del sonido no dijimos nada, dice Guillermo Leinaz. No, es verdad. Y es re importante No. porque... A mí me pasó algo. Me costó escuchar bien, digamos, o estar prestando mucha atención al sonido recién, y no lo tenía muy estudiado de antes. Pero sí, es fundamental. Hay una... Ay, perdón, Betty. No, quería Azul, no hicimos, ahí pregunta Azul si ya hicimos devoluciones. No, las devoluciones habíamos dicho que entre el miércoles y el jueves, a más tardar, va a llegar al mail la devolución a cada dúo. Así que estén atentos a eso. En el del Secreto de sus ojos había un momento cuando termina que dejan una frase de Darín al final en negro. Eso me pareció que está bueno para tenerlo en cuenta porque ayuda también un poco a esto, tipo un gag que le pusieron al final, pero también sirve para cerrar el relato. No me acuerdo qué era. Un subrayado puede ser. Ya estoy grande, no, de Franchella, decía, ya estoy grande para estas cosas, le dice a Darín. Es como un subrayado que hacen porque queda esa frase sola sonando, ¿no? Sí. Y que de alguna forma sutura o justifica toda la secuencia en que no llegaron a alcanzarlo a este personaje, a este tipo que venían siguiendo. Le da como un cierre, ¿no? Está bueno. Y lo otro que me llamó la atención fue en el segundo ejemplo, el de Chicos del Hombre. ¿Lo digo bien? No, Niños del Hombre se llama. Niños del Hombre, me parecía. cualquier cosa siempre digo. Está en español, en el español, en el videoclub amigo del español. Siempre rebautizo la película. Eso sí me llamó la atención. No, pero yo pensaba en esto que decían, que en los dos ejemplos que dimos de lo último, hay uno que, por ejemplo, no se entendía el diálogo porque estaba en otro idioma, entonces si no sabías inglés, quedabas afuera. Sí. Entonces hay que subtitular o ver, porque eso también es importante en lo que se quiere construir. Sí, sí. Hasta los subtítulos como una parte importante también de... Y para quienes, que es importante, digo, porque se está por terminar, pero un segundito, es que Maxi había puesto cómo incorporar los créditos al trabajo, y muchos de los trabajos empiezan con el play, o sea, abrimos el archivo y empieza. No tiene nada previo, digamos, de que era lo que había armado Maxi, para que uno se tiene que acomodar también, digamos, para ver el trabajo, y esto es necesario en todos los trabajos, ¿no? No empiezan nunca así de la nada. Sí, eso vamos a... Para que lo tengan en cuenta para los próximos. No, Camila, no nos volvemos a unir. Ya terminamos. Bueno, queda un minutito. Bueno, vamos saludando. Jueves, bueno. esperen porque algunos hasta el jueves van a recibir los mails de las devoluciones, y después las fechas y todo esto que abrió hoy Betty también las vamos a subir al Face para que las puedan recordar, las fechas de los que tengan que reentregar. Así que les agradecemos a todas, a todos, y nos vemos el lunes que viene. Si llegamos, hay un texto para leer de Noel Burch, Praxis del Cine, que creo que va a estar subido, o está ya subido. No, ya está en el cronograma, ya está, el link de descarga. Está el link ahí, que el lunes que viene vamos a hablar sobre eso. Y no hay número de grupos, después le mandamos mail por pares, cada docente que le está haciendo el seguimiento, digo, para descontracturar ahí. Exactamente, cada uno le devuelve a los que le hacemos el seguimiento. Bueno, buena semana. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Nos vemos.